trombínicos para restablecer en forma inmediata la coagulación normal. En sentido inverso tiene desventaja, ya que requiere frecuente monitoreo de laboratorio para mantener el RIN entre 2 y 3,5, posee innumerables interacciones con alimentos y medicamentos y una vida media prolongada y lento comienzo de acción. Todo esto es cierto. Pero, ustedes ya saben, cuando se logra que el paciente mantenga ese nivel de anticoagulación, generalmente una vez nos puede costar 15, 20 días, un mes. Una vez que uno ya empieza que la media, que el cuarto de pastillita, y se mantiene, ya no es tan necesario los controles, digamos, semanales. Bueno, la gran maravilla, los nuevos anticoagulantes orales, que por supuesto tienen el apoyo de todos los laboratorios, porque un dicumarino cuesta 2 pesos y un nuevo anticoagulante oral cuesta 2.000. Entonces, hay bombo y platillo para los nuevos anticoagulantes orales. La aparición en el mercado de farmacéuticos de nuevos anticoagulantes orales fue y es consecuencia de la necesidad terapéutica que se ha incrementado con el transcurso de los años y produce la mayor sobrevida de las personas buscando más beneficios, menos eventos tromboembólicos y menos efectos hemorrágicos. ¿Esto qué quiere decir? En la medida que nosotros aumentamos la dosis de los anticoagulantes, también estamos aumentando la posibilidad de hemorragia. Entonces, hay un sector medio de esas dos curvas que digamos que es la anticoagulación ideal. Buen efecto anticoagulante y poco efecto hemorrágico. Se ha establecido a través de múltiples publicaciones que utilizan tanto los dicumarínicos como la heparina regular, la heparina de bajo peso molecular y sus diversos congéneres tienen un buen resultado terapéutico. Eso ya está demostrado a través de muchos años. El balance prevención-seguridad, o sea, trombosis hemorrágica, que es lo que le decía recién, ha sido y sigue siendo la preocupación de todos aquellos que se ven involucrados en tratamientos antitrombóticos. Los nuevos anticoagulantes orales que están probados por su uso en medicina humana afectan básicamente a 2 niveles. En primer lugar, inhibiendo el factor 10 activado, eso es el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Y en segundo término, inhibiendo la trombina, como el dabigatran. Uno de los primeros anticoagulantes orales no dicumarinos que salió al mercado fue una monodroga ahí está, que es el melagatran. El melagatran tenía efectos hepatotóxicos y la existencia de complicaciones trombóticas coronarias y hicieron que el compuesto fuera discontinuado. Una molécula del mismo grupo farmacológico, el dabigatran. Lo que pasó con el cimenagatrán, que lo usaron mucho en América Latina, pero no se usaba en Estados Unidos. Que es lo que ocurre bastante frecuentemente con los medicamentos que salen, digamos, en la etapa 3, ¿no es cierto?, de uso humano. Después se vio que el cimenagatrán provocaba efectos hepatotóxicos y complicaciones coronarias, por supuesto, se sacó del mercado. El dabigatran, que es una molécula del anterior, es la prodroga del dabigatran que inhibe en forma reversible los sitios activos de la trombina, tanto libre como unido a la fibrina. Se absorbe en el tracto intestinal, necesita un ambiente ácido, por lo que no hay que dar ninguno de los bloqueantes anti-H que se usa todo el bol. Alrededor del 80% excretada por el riñón. Hay que tener muy presente esto con el dabigatran, por lo que su administración está contraindicada en pacientes con falla renal. Debido a su baja disponibilidad y elevada variación interindividual, el monitoreo de la acción anticoagulante del dabigatran es imprescindible en muchas circunstancias para prevenir. O sea, ¿de qué se diferencia de esto del dicumarino? Pues nada. Hay que monitorearlo y encima tiene graves problemas porque es el 80% de excreción renal. Bueno, este sí es el que conocen todos porque Bayer se encarga de que todo el mundo use el Xarelto.
El SAREL es una molécula pequeña con actividad inhibitoria directa del factor 10 activado. Se absorbe con rapidez, con alta biodisponibilidad, se administra una sola vez al día y su concentración plasmática se correlaciona directamente con su efecto anticoagulante. Tiene una medida media bastante corta en voluntarios sanos, pero mayor en ancianos, y la eliminación se produce por vía renal y hepática. Con la excisión renal es menor que el dabigatran, puede indicarse en pacientes con moderado deterioro de la función renal. El apixaban es un inhibidor potente y selectivo también del factor 10, tanto libre como unido a la fibrina, una vida media de 12 horas, tiene una vida media más prolongada. Disponibilidad del 60% y la eliminación se realiza a través de múltiples vías, incluida la hepática. El 75% es intestinal y 25% renal. Por ende, no está tan contraindicado cuando hay una falla renal. Y aquí tienen ustedes un cuadro comparativo entre los dicumarínicos, el inicio, lento, saben que siempre cuando tenemos un cuadro de trombosis, empezamos con heparina de bajo peso y simultáneamente empezamos con los dicumarínicos, porque sabemos que por lo menos hasta dentro de 2 o 3 días no tenemos un nivel plasmático importante para poder eliminar la heparina de bajo peso. En cambio, este es rápido. Dosis variable, fija, con signo de interrogación, no es tan variable como los dicumarínicos, pero también no hay anticoagulante que no se deba controlar. Quizás no diariamente, quizás no cada 3 días, pero no existe el anticoagulante que no se deba controlar. Eso es una cosa que nos venden, pero no podemos dejar de controlar el enfermo. Interacción con la dieta sí, con este no, con las drogas, con muchas drogas tiene interacciones, con este es mucho menor. Necesidad de monitoreo, ve que dicen los dos que sí, vida media larga, vida media corta, tiene un antídoto específico, sí, la vitamina K, y acá están una serie que está todavía en desarrollo. Excreción renal no, este sí, el precio, una cruz, 4 cruces. Ese es el factor más importante que tiene, digamos. Puede ser que el paciente con patología venosa se encuentre medicado con antiplaquetario o antiinflamatorio. Es importante recordar que en esta circunstancia la combinación con un NACO condiciona un estado más posibilidad de hemorragia. Hay que tener presente entonces antiplaquetario y antiinflamatorio. Y acá están las indicaciones por la FDA de Estados Unidos y la de Europa. ¿En qué están indicados? En general, ¿ves? Para el stroke, para la fibrilación auricular, stroke, fibrilación auricular, casi todos están más o menos como profilaxis y la trombosis. Y acá también lo mismo, ¿ves? Casi todo, y sobre todo hay algunos que están indicados en cirugía ortopédica. ¿Ves? En la primera indicación del Xarelto era exclusiva profilaxis de la trombosis en la cirugía de rodilla y de cadera. Esa era la única indicación cuando apareció. Puede ser que pacientes con patologías venosas se encuentren medicados en la estación. Pasamos, disculpen, meto mal el dedo. ¿Cómo se neutralizan los NACO? Una de las condiciones que dificulta el NACO es la falta de antídotos. Ante urgencia se puede recurrir al uso de concentrado de complejo protrombínico, factor 7 activado y que puede revertir el efecto NACO, aunque no completamente. Ahora, si ustedes están en la actividad de los hospitales, ¿me pueden decir cómo hacen para conseguir esto? Imposible. No, ni se le ocurra pedir porque le van a decir que no hay. Si bien no está disponible en el mercado farmacéutico, hay compuestos en fase 2 y 3 de estudios que permitirían inhibir el efecto de su compuesto en caso de hemorragia. Aquí tienen los 3 que están. Este es el último que creo que ya está aprobado como antídoto de un nuevo anticoagulante que acabo de aprender. Bueno, están las dosis de prevención en cada uno de ellos, que no, como dosis de inicio, y ahí están las dosis de tratamiento. El dabigatran exige primero un inicio de uso de heparina de bajo peso. El tratamiento anticoagulante que ofrece mayor protección tendrá sin duda mayor tendencia hemorrágica.
situaciones donde es imprescindible establecer el nivel de anticoagulación de los NACO. O sea que hay que darle un control, por más que no sea tan... Y estas son las indicaciones, las prevenciones: hemorragia aguda, previa cirugía, los controles, posibilidad de sobredosis, insuficiencia renal severa, severa insuficiencia hepática, ya saben que hay uno que tiene un 75% de eliminación por el hígado, administración de nuevas drogas, valoración de adhesión al tratamiento, pacientes de edad avanzada y obesos o muy delgados. Comportamiento frente a una cirugía programada. La depuración renal y la vida media del NACO son factores determinantes para establecer el intervalo que debe dejar entre la suspensión de la terapéutica y el acto quirúrgico. En general, son entre 24 y 48 horas. Bueno, este es otro anticoagulante que yo aprendí a conocer el año pasado en el European Venous Forum de San Petersburgo. Es un glicoaminoglicano que tiene un 80% de heparinina de bajo peso y 20% de hematón-sulfato con acción antitrombótica y profibrinolítica. Fue evaluado como profilaxis secundaria en un estudio de 615 pacientes con tromboembolismo no provocado, luego de 3 a 12 meses de anticoagulación. Luego de 2 años de seguimiento en comparación con placebo, se asocia una reducción significativa en la recurrencia tromboembólica, sin sangrado mayor y sin diferencia significativa entre los sangrados clínicamente relevantes no mayores. Acá está el trabajo de Andrios y su grupo de Italia. El paciente del primer episodio de tromboembolismo tiene un alto riesgo de recurrencia después de discontinuar la terapia. La extensión de anticoagulación reduce los riesgos de recurrencia, sin embargo está asociado a un incremento de sangrado. El sulodoxide ejerce una acción antitrombótica y profibrinolítica. Esto es lo que me parece más interesante, con un bajo riesgo de sangrado cuando se administra oralmente, pero el efecto de prevención de recurrencia de tromboembolismo no es bien conocido todavía. Un estudio multicéntrico, eso es lo que está aquí, de 615 pacientes, 3 a 12 meses de tratamiento, la dosis de 500 unidades, 2 veces al día, comparada con placebo. La recurrencia de tromboembolismo fue de 15 sobre 307 que recibieron contra 30, o sea que hay una reducción de un 50%. Ahora yo les digo una cosa: cuando ustedes encuentren un paciente que le siga una anticoagulación durante 2 años, me avisan, porque a lo sumo, después de los 6 meses, cuando se siente más o menos bien, todo el mundo deja el tratamiento anticoagulante. Estos estudios están hechos porque además yo tengo otra charla que no es para hoy, donde está hecho un estudio por Klein y colaboradores, donde ustedes tienen la recurrencia al año, a los 3 años, a los 5 años, donde la recurrencia de trombosis va incrementándose con los años. Sin embargo, nadie anticoagula un paciente de 5 años, que teóricamente sería lo ideal. Lo más relevante fue que el sangrado no fue importante, obteniendo un margen mayor de seguridad. Conclusión: dar sulodoxide a pacientes que han discontinuado el tratamiento anticoagulante reduce el riesgo de tromboembolismo con un no aparente riesgo de sangrado. Futuras investigaciones deberían examinar si existe un efecto similar después del tratamiento en índice de evento anticaoral. Otra gran novedad del último congreso de Europa Venous Forum, de cual cabo debería ser muy poco de Oporto, es que ahora la gran novedad es que el sulodoxide está indicado como tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y como tratamiento de la úlcera venosa. Esto está plasmado como por efecto antiinflamatorio y está plasmado en no menos de 20 artículos en la revista de la International Angiology de julio del 2014. Al que le interese, busquen en internet International Angiology, julio del 2014, donde hay no menos de 10 trabajos del sulodoxide en la insuficiencia venosa crónica y en la úlcera. El efecto que dicen ellos que es un excelente efecto antiinflamatorio.
Se los cuento como me la contaron. No necesita monitoreo, mentira. No necesita dosis de ajuste, no registra mayores sangrados, no hay diferentes efectos secundarios con el placebo, no necesita restricciones dietarias y no se conoce interacción con otros medicamentos. Y este es el último que apareció el Oporto. El Bexitraban es también anti-10A, vida media más prolongada, miren, prácticamente un día, 17 de eliminación% de vida, y miren, este tiene el primero de la lista que les mostré, este ya está indicado como antídoto de este. El Bexitraban reduce un 24% del tromboembolismo pulmonar, reduce el 46% reduce la mitad del stroke, no aumenta el número de pacientes con sangrado fatal, mejora el cuadro clínico de los pacientes con tromboembolismo venoso. Esto del consenso del NISA del año 2016. Pacientes con tromboembolismo sin cáncer y con un prolongado tiempo de anticoagulación se sugiere. Miren, 2B y los anti-KB. Todos los nuevos, 2B de recomendación. En cambio, los anti-K, lo mismo que la heparina, que está por encima de la heparina, ya está en un grado C. En pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer se sugiere heparina sobre los anti-K, heparina sobre los nuevos. Los 4 son recomendados como una acción para el tratamiento y prevención de la recurrencia de tromboembolismo y embolia de pulmón en adultos. Muchas gracias. Espero que sea. Agradecemos al profesor Lesnick y hay preguntas del auditorio. Adelante. No, una pregunta no. Le quería comentar a David y a todos ustedes que los antiinflamatorios, esto yo lo aprendí de un rosarino amigo, del doctor Racia, del ingeniero Racia, que todos tienen vocación reológica. Los hemorriólogos inclusive hablan de fármacos con vocación reológica porque realmente los pacientes les mejora muchísimo la falta de complicaciones, la sobrevida, desde la aspirina hasta cualquier antiinflamatorio, porque todos los antiinflamatorios tienen vocación reológica, como decía él. Hago copia de sus palabras. No, nada más, que no es solamente este que apareció ahora, sino que lo saben desde hace años. ¿Algún otro comentario? Yo como agregarle así lo que contó Lesnick, en nuestro ambiente, por lo menos donde yo me muevo en el sanatorio, casi todos estos anticoagulantes nuevos se los voy a usar a los hematólogos con la fibrilación auricular. No he visto enfermos que tengan trombosis venosa recurrente o tromboembolismo recurrente que se animen a darlo estos tipos de anticoagulantes, a los cuales uno sigue manejándose en forma clásica. ¿Querés saber la opinión de los demás? ¿Cómo se mueven? No, en Tucumán hay muchos hematólogos que están usando el rivaroxaban, el Xarelto. Hay muchos que están usando mucho el Xarelto. No sé si será por la presión de Bayer o por qué, pero yo veo muchos pacientes. Es más, he visto pacientes de otros flebólogos que le están dando Xarelto y no le hacen ningún tipo de control. Porque como le venden que no hace falta controlar, no controla. El tema es que no se controla ni con tiempo de coagulación ni... No tenés control. No tenés control de control. No tenés Yo lo que veo... Todos los anticoagulantes le tienen que controlar. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Para prevención por el síndrome de la clase turista, ¿se puede dar apixaban? Cualquiera. Para Cualquiera. evitar el examen. Es mucho más fácil manejar esto, sobre todo en periodos cortos, sí, que los dicumarínicos. Primero hasta que ajustar la dosis. sí, pero como en el caso del Clexane, digo yo, de la perina, Sí, pero yo creo que es una exageración. Todo es es una exageración. Yo creo que con una buena media elástica
y recomendarle al viajante que se mueva un poco, me parece que ya, salvo que tenga algún antecedente, ¿no? Si tiene un antecedente, sí hay que anticoagular. Pero anticoagular, porque va a viajar en avión, me parece a mí, ¿no? Una Pero exageración. si yo cuando tiene indicación que hay que darle Clexane, No, ¿se puede es mucho más fácil manejar un Eliquis con Apixaban? Sí, mucho. La Apixaban, el Rivaroxaban, están mucho más, digamos, popularizados el Xarelto. Sí, Creo que no por necesita laboratorio. Clexane previo ni nada. No, sí tiene de Rápido. corta duración, Sí. así que con que la iglesia da el día anterior. Sí, Por eso digo, si es, si tiene no, indicación. media elástica y que se levante Sí, y sí. camine un poco. Si no, me parece una exageración anticoagular enfermo, usted que viaja en avión. Yo creo que hay una legislación, sobre todo francesa, que habla de que cualquier persona mayor de 40 años y que tenga factores de riesgo en viajes de más de 8 horas, 9 horas, deben ser protegidos con prevención de anticoagulación. Hay un juicio, creo que estuvo hecho a una compañía, si no me equivoco, fue KLM, una de esas, donde falleció un paciente en Inetinere por un tromboembolismo pulmonar, y eso quedó como una legislación. Eso habría que profundizarlo, ¿no? Lo tengo como información. Pero eso habría que ver si tiene proteína C o proteína S baja o antitromina 3 baja, y a veces no se sabe eso. ¿Cómo es, Omar, eso? No es que yo lo sepa. Claro, Sí. pero ¿cómo? Yo, como sí actúo, es decir, para cualquier persona con factor de riesgo mayor de 40 años y que ha tenido antecedentes de varios y lo he visto en el consultorio, le hago la prevención. Sin ningún tipo de trombofilia, eso es Exacto. ahora, el paciente con trombofilia desde Sí, ya, seguro. pero Que muchos no lo saben y son trombosis de menos de 40 años. Sí. Doctor García. Yo creo que no hay un consenso primero. En los medios que uno anda y ve, por ejemplo, los traumatólogos toman como un consenso de ello, como un consenso usar dabigatran como dosis de profiláctico. Y si uno piensa que el dabigatran tiene un inicio, una vida media mucho más larga, pero el inicio del efecto de la anticoagulación o de la profilaxis es mucho más larga que el Rivaroxaban y la Apixaban, indudablemente yo creo que ellos no están protegiendo mucho a la trombosis venosa en los postoperatorios, y es por eso que nosotros más de una vez vemos pacientes con trombosis venosa en un postoperatorio de rodilla o de cadera, en donde ellos usan el dabigatran a una dosis que tampoco es profilaxis. No, la usan para evitar problemas legales, ¿no? Bueno, por otro lado, déjame que termine. Los cardiólogos usan mucho el Rivaroxaban, Sí. y eso para la fibrilación auricular, para todo. Y nosotros en la parte flebológica o en la parte vascular en general estamos usando el Apixaban. Yo creo que tanto el Apixaban como el Rivaroxaban están dando muy buen efecto. Yo tengo incluso hasta trombosis venosa aguda tratada con Apixaban y no he tenido complicaciones. No he tenido complicaciones ni siquiera de sangrado, y te digo, en un postoperatorio de cirugía gástrica, en donde lo operaron con un tumor, hizo una trombosis venosa profunda, estaba en un medio que no se podía controlar el sintrón, ni tampoco tenía heparina bajo peso molecular, pero sí tenía Apixaban. Bueno, lo manejaron con eso y no tuvo sangrado. Yo creo que es una opción. Y en los vuelos y en las profilaxis del avión, yo creo que el Apixaban o el Rivaroxaban me parece que es muy útil. Doctor Shapira. Yo quiero preguntar, ¿ustedes leyeron o tienen conocimiento de que está aprobado en algunos de los países del primer mundo la profilaxis con estos nuevos anticoagulantes orales para los vuelos prolongados? No, porque yo la he buscado y por ahí apareció que el Xarelto es el único que está aprobado en Europa, no por la FDA. Quise investigar un poco más, llamé al laboratorio Bayer a Buenos Aires, me dijeron vamos a buscar la bibliografía, nunca más me llamaron. Por eso pregunto si ustedes tienen conocimiento de eso. Yo las indicaciones que mostré son las indicaciones que yo
conseguido tanto de la FDA como de la EMA, que es Europa American Association. No, Algo parecido a lo que hizo él con la medicación esta de anticoagulante oral. Yo pedí a la gente de Sanofi si tenían información sobre el trabajo que bajasen de la indicación a Clexane como indicación de excelencia. Todos los trabajos que trajeron, todos siguen hablando de eso, que la profilaxis real es con heparina de bajo peso molecular y es lo que está, digamos, estandarizado. Yo creo que es un tema pendiente, ¿no? Porque falta el consenso. A mí me parece que si se ponen a perseguir, por lo que decía recién, a las empresas de aviación comercial, que hay una ley que obliga que los pasajeros, las empresas van a contraatacar con lo que dijo Griselda, y cómo sabemos que no tenía proteína C, proteína S, y va a haber que hacerle cada tipo que quiera irse en una de miel al Caribe, va a tener que hacerse 1000 análisis y se va a armar un despiole bárbaro. Me parece que hay que buscar algo un poquito más práctico. Yo creo que si la heparina de bajo peso molecular, volviendo a lo que dice Mazurco, ya demostró a lo largo de los años que con una inyección estamos prevenidos. Esto es ideal, es como si la insulina pudiera administrarse por bocas. Es genial, pero hay que ver la practicidad que tiene, ¿no? en muchas líneas Más aéreas, estadística y caminar en el avión. en muchas líneas aéreas, hoy entre las indicaciones de arranque de vuelo, enseñan el ejercicio de movilizar los pies, sacar los zapatos y ponerse las medias, todo lo que conocemos como prevención, como indicación de antes de salir de vuelo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En virtud del tiempo, pasamos al segundo tema. Escleroterapia en telangiectasia, táctica y estrategia. El doctor Diego Trover. Fíjate que dice. Bueno, ¿Querés que me corra? bueno, buenas noches, gracias por la invitación a la comisión de felicitaciones. Yo ya hace unos años empecé con la escleroterapia, ya más de 20, y bueno, me pidieron dar una charla y salir un poco de la parte clásica, la parte académica, y me puse a pensar qué es lo que hago yo en el consultorio, las decisiones que yo tomo, sí, que hoy las tomás de manera automática, como cuando vos manejás. Al principio tenés que pensar lo que vos tenés que hacer cuando manejás y después llega un momento que se hace automático. Y a partir de eso surgió hacer esta charla que es tácticas y estrategia. Cerrarlo. La suba, perdón. Bueno, no sé si estoy apretando mal. El de De abajo. abajo. Ah, perfecto. Bueno, yo estoy en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Hice mi práctica quirúrgica en un hospital municipal de Esteban Echeverría y tuve dos maestros, el doctor Sánchez y mi madre, la doctora Tropper, que me iniciaron en la parte de escleroterapia. Mi primera inyección acrosante la di en el año 97 y ya hice el otro, me puse a pensar una cantidad de pacientes que uno ve diarios, una cantidad de tiempo y más o menos llevo más de 200.000 aplicaciones de inyecciones esclerosantes. Y bueno, ¿qué diferencia hay cuando nosotros hablamos de táctica y estrategia? Principalmente esto, la estrategia viene del latín, importa, es el plan ideado para resolver, en este caso, las telangiectasias y las pequeñas varices de los pacientes. O sea, diseñar un conjunto de reglas que asignan una decisión óptima en cada momento. En cambio, la táctica es el sistema o método que nos lleva a el éxito de la estrategia planteada, ¿sí? O el éxito de nuestra estrategia, que sería mejorar la insuficiencia venosa superficial y la estética de la paciente. Estamos mal con los botones. Bien, entonces, plan ideado para resolver las telangiectasias y mejorar la insuficiencia de las pacientes. Para designar una estrategia, sí, hay que hacer una serie de pasos. Entonces, ¿qué pasos hemos, o me puse a pensar? Y bueno, primero el diagnóstico, después la determinación de la técnica
la elección del punto de partida, la compresión post-escleroterapia, la resolución del trombo y la evaluación de los resultados. Entonces, con respecto al diagnóstico, y bueno, yo trato de ver dos cosas cuando hago el diagnóstico. El diagnóstico, principalmente de varices esenciales. Si tuviera una insuficiencia larga, corta, hay que resolver esa insuficiencia para después poder tratar la telangiectasia, ¿sí? Y después, ver la expectativa que tiene el paciente, el resultado que yo obtengo con mi tratamiento, y a partir de ahí va a ser el éxito del tratamiento. Sabemos que para el éxito va a depender qué meta yo me pongo. Yo a veces tenemos pacientes con altas expectativas estéticas, ¿sí? La resolves en el 95% de la patología y esa paciente no está contenta con el resultado. En cambio, tenés una paciente con bajas expectativas estéticas, la mejoras mucho más o mucho menos y está contenta con el tratamiento. Entonces, durante la consulta tenemos que detectar ese tipo de cuestiones. Con respecto a la táctica, bueno, una correcta historia clínica. Dentro de la historia clínica, lo que me importa simplemente para el tratamiento de las telangiectasias, las enfermedades. ¿Qué enfermedades trato de buscar? Que no tenga principalmente con las geniopatías. Con las geniopatías me alteran el resultado de mi tratamiento esclerosante a nivel de las telangiectasias. Que no tome medicamentos que alteran la pigmentación de la piel. La situación con respecto a las alergias, muchas veces la paciente empieza a decir alergia a tal medicamento, quiere decir que esa persona tiene un sistema inmunológico que está alterado y puede ser que yo al inyectar una medicación también tenga inconvenientes. Y por último, los tratamientos que se hizo anteriormente. Si la paciente me cuenta que hizo un tratamiento esclerosante, que se inyectó tal medicamento, que el resultado fue malo, que se sintió mal, que se descompuso, bueno, yo ya tengo que inferir que voy a tener que usar otro tipo de droga con otra eficacia, por lo cual mi tratamiento va a cambiar su resultado o su éxito. Y por supuesto, como dijimos, hay que hacer el diagnóstico de varices esenciales. Descartamos con un ecodoppler si hay insuficiencias, y después nos podemos valer de dos tecnologías nuevas, el Benviewer y la iluminación, para hacer el diagnóstico de pequeñas varículas. Y lo que les dije, hay que, cuando hacemos el diagnóstico, ver qué tipo de derrames tenemos. Seguramente en este paciente vamos a tener un cierto resultado estético y en este otro. Seguramente acá yo voy a tener alguna pigmentación residual por el tipo de varices que yo tengo. Y acá no tanto. Entonces nosotros hacemos la historia clínica, hacemos el examen de la paciente y vemos qué resultado más o menos quiere. A veces le decís, ¿qué te molesta de acá? Y te muestra un derramecito chiquitito de 1 milímetro. Si tiene un montón de patología, sabemos que es una paciente que tiene un alto estándar estético. Entonces le tenemos que bajar de un ondazo ese estándar estético. ¿Sí? A veces el paciente me dice, ¿me van a quedar manchas? Sí. ¿Se va a ver todas las varices? No. Porque si vos dejás un poco en duda, después en el futuro vas a tener inconvenientes. Eso es lo que yo hablo, es qué paciente tengo, qué resultados yo tengo normalmente y el éxito del tratamiento. Muchas veces yo le digo, vamos a esperar a ver cómo respondés las primeras sesiones y después vemos. Porque si se descompuso con polidocanol y después te pasa glicería crónica, el resultado a largo plazo te cambia, ¿sí o no? Bien. Esto es una controversia, consentimiento informado. Yo a todos los pacientes les hago firmar un consentimiento informado. A los únicos que de úlcera por una cuestión de... no, pero a todos les hago firmar. Este consentimiento es muy cortito. Hasta ahora nadie se opuso, así que una cuestión que ya lo tengo incluido en la historia clínica. Y bueno, ya hicimos el diagnóstico, vamos a hablar un poco de la técnica que yo elijo. Y la técnica de escleroterapia ya vamos a hablar con respecto a la táctica. Vamos a ver la elección de la metodología, la elección de los materiales, la elección del esclerosante y la concentración del esclerosante que voy a usar. Con respecto a la elección de la técnica, podemos hacer con una jeringa y aguja o con una jeringa y un catéter. La técnica que yo uso, no voy a hablar de la técnica con aguja porque no la utilizo normalmente, utilizo catéter, y dentro de los catéteres uso dos tipos de catéteres diferentes, los butterfly y los artesanales. Dentro de los artesanales, algo que inventó el doctor Sánchez, es una aguja de odontología con un catéter pegado con pegamento plástico. Eso se impulsa y se manda a esterilizar. ¿Qué ventaja tiene? Estas agujas tienen el diámetro externo de la aguja, es mucho más chico que el del butterfly. Entonces yo puedo canalizar derrames mucho más chicos, por más que sea 27G. Esto es 30G y esto es 27G.
pero es mucho más finito que, por ejemplo, esto. Por más que sea 27G, el grosor externo de la aguja es mucho más grueso. Entonces, puedo usar estos catéteres artesanales y el butterfly. Y después sí cambio el tamaño de la jeringa de acuerdo al catéter que estoy usando. Si utilizo 27G, siempre voy a utilizar una jeringa de 3 centímetros cúbicos. Si utilizo 25G, pero la voy a utilizar simplemente para cuando tengo venas nutricias, voy a utilizar una de 5 centímetros. Porque me cambia la fuerza que yo tengo que utilizar en el émbolo para colocar la medicación. Porque este tubito y este diámetro de la aguja es más grande, por lo cual voy a hacer menos fuerza. Y si utilizo el catéter artesanal, voy a utilizar siempre una aguja de una jeringa de 3 centímetros cúbicos. Y siempre utilizo el método Airblock, que saben que es colocar una burbujita de aire ante la jeringa para saber si nosotros estamos dentro de la vena cuando nosotros colocamos el expresante. Es un método de seguridad. Con respecto a la elección de las sustancias esclerosantes, tenemos las soluciones detergentes y las no detergentes. Dentro de las no detergentes o las detergentes, el poliocanol, yo estoy colocando solamente las concentraciones que uso para telangiectasias: 0,25, 0,50 al 1%, cloruro de lapirio 0,25, 0,50, no llegó al 1 porque el cloruro de lapirio tiene mayor poder esclerosante que el poliocanol. Y con respecto a las soluciones químicas no detergentes, la solución glucosada hipertónica de 25 al 40 no se puede usar más porque cristaliza, y la glicerina crónica de 0,25 al 1,1. Normalmente lo que hago es empezar con poliocanol, puede ser 0,50, 0,25, 0,1 de acuerdo a la varice que me estoy enfrentando, de la telangiectasia que quiero tratar. Si tengo algún inconveniente, generalmente una intolerancia a la medicación, que puede ser tos, dolor en brazo, náusea, escotomas, yo una cuestión celular, cambio siempre el esclerosante. Mucho esta la disyuntiva es si es un pródromo de una posible alergia o simplemente son reacciones vagales que se producen o por la liberación de sustancias del endotelio que se rompen. Y con respecto, normalmente lo que hago es inyectar burbuja gruesa y líquido. Hay una clasificación de cuando nosotros batimos el esclerosante a diferente energía, se forman diferentes burbujas. Yo simplemente, si batí, si se ven las burbujas, eso es una burbuja gruesa. Y cuando usamos el método de Tessari, sería una burbuja fina o FOA. Y bueno, lo mismo, estamos frente de diferentes tipos de derrames que van a generar la misma estrategia, pero diferente táctica. Entonces, vamos a ver del punto de partida del tratamiento. ¿Dónde empiezo? De los tobillos, de la cara anterior, de la cara posterior, de arriba, de abajo, ¿sí? Eso es algo que también genera controversias. Entonces, para elegir el punto de partida del tratamiento, tenemos diferentes posiciones que puede estar el paciente. Hay gente que hace la esclerosis parada. Normalmente yo lo hago en decúbito, puede ser en decúbito dorsal o ventral, y esta posición a veces la utilizo para poder hacer las pequeñas varices que están sobre la tibia, que cuando vos la acostás, esa varice se evacúa y no la podés infiltrar. Entonces, elección del punto de partida del tratamiento. ¿Qué es lo que hago yo? Estamos hablando que esta paciente solamente tiene derrames, entonces siempre comienzo con la pierna más afectada. Yo veo bastantes pacientes durante el mes, hay gente que lo veo una vez por semana, a veces lo veo cada 10 días. Me acuerdo apenas de la cara de la paciente, no me acuerdo dónde le inyecté, no me acuerdo qué le inyecté. Entonces lo que hago es siempre arranco con la pierna que está peor y en la tercera o cuarta sesión comparo. Ya tengo que ver un resultado, si no tengo que replantear si mi tratamiento está dando resultado o no. Es la única forma. Si yo a una paciente un día la hago acá, al otro día la hago acá, al otro... llega un momento que hasta uno empieza a dudar si la paciente mejora o no. Perdón. No cambio de pierna hasta llegar a un 70% de mejoría estética, recién empiezo al otro lado. ¿Sí?
La única salvedad, si la paciente tiene mucho y la paciente ya está contenta, vio resultados, está conforme, aceptó que el tratamiento tiene su beneficio, sí puedo cambiar de pierna, si no todavía no cambio. ¿Está bien? Trato de mejorar toda la pierna para después pasar a la otra. Tiene una ventaja adicional que no se puede ir con una pierna sola, tiene que terminar el tratamiento con la otra, ¿sí? Y focalizar las sesiones. A veces pasa que uno pinchas acá, estás viendo y después desparramaste mucho el tratamiento. Y eso atenta no contra el resultado, sino contra la visualización del resultado. El resultado lo vas a seguir obteniendo, pero va a tardar en generarse esa visualización. Normalmente trato de hacer de distal aproximada. La paciente se usa pollera, estamos hablando de un tratamiento con alto impacto estético, entonces tratar de arrancar si puedo de abajo para arriba. Pero a veces abajo tiene poquito y arriba tiene más, la paciente quiere que le hagas lo que más le interesa. Pero una vez que estamos frente a la paciente, digo, ¿y acá por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, la estrategia ya la vimos, vamos a ver qué hacemos con respecto a la táctica. Y bueno, yo empiezo por acá, voy a tratar primero lo verde, que yo vea, que van a ser las varices principalmente nutricias, las pequeñas varices que se la corazón por la profundidad de la vena, después van a venir las azules, o sea, ven, esto acá tenemos todas varices verdes, después tendríamos, y por último lo que nos quedaría que son las pequeñas varices de color rojo. Entonces, agarro una zona y trato de hacer de esta manera. Ya con respecto a la táctica, estoy frente al paciente, sí o sí, si vos querés colocar medicación o colocar la aguja dentro de una telangiectasia, tenés que tensar bien la piel. El doctor Kach habla de tensar la piel como el parche de un tambor. Y a partir de eso, siempre el bisel de la aguja para arriba para arriba, porque si no, se tapa con la pared posterior de la vénula. ¿Qué vamos a hacer con respecto a la compresión post-escleroterapia? La primera compresión es esta, cuando nosotros ponemos el parchecito de algodón, la gasa, eso van a elegir ustedes qué es lo que más les resulta. Y después siempre viene hay gente que no le pone nada, hay gente que le pone venda elástica y hay gente que usa medias elásticas. Yo normalmente utilizo venda elástica y después viene la segunda pregunta, la segunda táctica, ¿cuánto tiempo se la dejo? Y ahí yo voy a definir de acuerdo a lo que yo traté. Si traté de rames muy chiquititos, ¿sí? Que se la deje 1 hora. Yo le dejo, después de sacarse la venda elástica, haga su vida normal. Puede hacer deportes. Lo único que no va a poder hacer ese día es tomar sol. Si trato varices más grandes, a veces le dejo traté venas nutricias o un tratamiento más extensivo, le dejo la venda durante más tiempo. Pero eso lo defino durante el tratamiento. Y venda medias lo utilizo muy poco, simplemente hay ciertas personas que vienen y se van a trabajar y ya tienen las medias y se ponen las medias. ¿Qué pasa si hay un trombo? Normalmente escuchamos cuando hablamos de escleroterapia que el trombo se tiene que dar una cierta cantidad de días, ¿sí? Yo creo que con respecto al tratamiento de la telangiectasia siempre que debe dar el trombo cuando hay. No hay que esperar. Si vos esperás, cada día que vos pases con el trombo dentro de la luz de la vena, a nivel de la piel va a pigmentar. ¿Sí? Entonces, que es siempre de una sesión a otra va a pasar. Si vos viste, a veces haces un tratamiento que el paciente viene 3 veces por semana porque es de lejos y a las 48 horas viste que tiene un trombo, ese trombo no se va a disolver, lo tenés que sacar lo antes posible. No esperes los 15 días que teóricamente se habla que hay que hacer el parto de trombo. Y bueno, nosotros tenemos un paciente acá, no veíamos la vena nutricia, podemos utilizar diferentes métodos como la transiluminación para buscar si tenemos una varice nutricia. Yo acá la veo simplemente una cuestión de vista. Cuando más experiencia vos tenés y más pacientes viste, más cosas vos ves. Yo cuando empecé, me enseñó mi madre, yo estaba atrás y ella pinchaba cosas que yo no veía. Ella me comentaba que vos ibas a sentir cuando la aguja penetraba el derrame. Y hoy, después de una cierta experiencia, uno lo siente, ¿sí? Entonces, tenemos localizada la vena nutricia y ya sabemos cómo pusimos al paciente, qué
tipo de medicación le vamos a hacer? ¿Qué haría yo en este caso? Y bueno, utilizaría un catéter 25 con una jeringa de 5, le pondría polinocanol al 1% y haría con espuma. Pero ¿dónde harían ustedes acá la inyección? ¿Y cuántas inyecciones haría usted, doctor? Bueno, depende de cada uno. Yo en esa vena azul Sí. empezaría por la telangiectasia, no por la vena nutricia. Yo empezaría por la noticia. Yo también. ¿Por la telangiectasia? No por la noticia, Ah, por la pero noticia. además, pero no por esa concentración. ¿Pero dónde la pincharías? Yo siempre voy primero en la noticia. Está bien, pero acá, la noticia es esto. Sí, puede ser La abajo, pinchas arriba. acá o acá. ¿Qué quiere decir? ¿Si arriba o Abajo, abajo? exactamente. Pero lo que pasa es que si vos Claro, pinchás sí, abajo sí. y el sentido del flujo es así, y te hace trombo, te va a hacer un trombo más largo que si empezás cerca de la telangiectasia. Yo no Por eso empezaría en la telangiectasia, me da miedo que me haga un trombo así de largo. Por eso, vos empezarías en la grande, pero cerca de la telangiectasia. Claro, Él claro. dice empezar la reticular. Exactamente. Yo lo que trato de hacer, nunca colocar grandes o largos trayectos venosos con una sola inyección. Entonces yo podría inyectar acá y yo puedo colocar toda la medicación hasta borrar toda la telangiectasia. No es lo que hago normalmente, hago